Bolivia. El mayo español se va para no volver jamás a Bolivia. Un día más estará el pueblo triste. Buenos días y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 14 de junio del 2026. Buen día, Miguel. Estás sin micrófono, Miguel. Muy buenos días a todos, perdón. Bien, el día de hoy estaremos, como es costumbre, con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. En este caso estaremos hablando a nivel internacional de lo que sucede, bueno, en Medio Oriente, en Asia Occidental. Bueno, toda la agresión de Estados Unidos contra Irán, hay un supuesto acuerdo, sin embargo continúan los ataques de Estados Unidos, de Israel en la región, ataques genocidas, y bueno, hablaremos un poquito de esto, ¿no? Em, ya en el tema nacional, bueno, hay un tema. Está llegando la misión humanitaria de Argentina a Bolivia en solidaridad con el pueblo boliviano reprimido, velando de que se respeten los derechos humanos en Bolivia a partir de una invitación que se hizo, bueno, de distintas organizaciones en Bolivia, pidiendo, digamos, que haya veedores internacionales ante las constantes vulneraciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Rodrigo Paz. Y finalmente hablaremos de la movilización que continúa con mucha fuerza. Sigue, bueno, el bloqueo de caminos, las grandes movilizaciones en contra del gobierno de Rodrigo Paz. Y bueno, evaluaremos un poco el estado de estas medidas y, bueno, un poco de perspectivas, ¿no? Entonces, como verán, es un programa bastante completo. Y bueno, de esta forma comenzamos con Radio Rebelión. Bien. em, Hablemos del tema internacional entonces, ¿no, Miguel? Sí, sí. Bueno, ahora lo novedoso, aunque hace rato ya, semanas que se decía que iban a ser así, que no sé qué, que iban a acordar, es que habría un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Pero, como dice ahí, continúan los ataques genocidas en la región. ¿Cuál sería el acuerdo? Todavía no se sabe del todo cuál sería el acuerdo. Pero bueno, en principio, lo básico es despejar el estrecho de Hormuz, que es donde entran y salen barcos con petróleo, desde Irán y de países árabes también, que están en el mismo lugar. Eh, bueno, esa es la base del acuerdo. Y por supuesto que ese es el bloqueo que está haciendo Estados Unidos a Irán. Bueno, este ataque a Irán viene de hace bastante, se repitió. Básicamente es toda una política del imperialismo para dominar la región, para imponer para llevarse los hidrocarburos, para llevarse las riquezas, lo mismo que el ataque a Gaza, Líbano, etcétera. Estados Unidos, aliado con el Estado sionista de Israel, quiere dominar toda la región. Pero lo dirán, en cierta forma fue un fracaso para Estados Unidos porque lo atacó, no pudo dominar, no pudo controlarlo. Irán respondió, tiró drones contra Israel. Entonces fue una resistencia muy importante la de Irán. Eh, Estados Unidos también quería engañar a la población, de, bueno, no, lo que pasa es el gobierno que tienen ustedes, que lo apoyamos, la lucha del pueblo de Irán, ha llegado a decir Trump.
Bueno, dijo todo tipo de barbaridades. Pero lo concreto es eso, que no pudo controlar. Y bueno, respecto al Medio Oriente, a los otros países que hay en el Medio Oriente, Irán ha manifestado solidaridad con Gaza, con el Líbano, con Yemen, con los países más atacados por Estados Unidos. Una solidaridad relativa, aunque se dice que sí mandó armas a Yemen y al Líbano, pero no hay una actitud consecuente de Irán de defender a esos países. Bueno, Estados Unidos lo que quiere es que Irán se retire de todo. Antes Trump fue a China y parece que hablaron también sobre el tema de Irán, porque Irán tiene muy buena relación con China, le exporta ahí los hidrocarburos. Bueno, esto es lo que está pasando. Ahora, supuestamente hay un acuerdo, dicen ellos, los dos bandos, pero Trump dice que hoy se va a firmar y salen cosas grotescas. Bueno, hay cosas ridículas en todo ahora. Que quiere firmar hoy porque es su cumpleaños. Como, bueno, pero más allá de eso, dice que va a salir hoy, Irán dice no, todavía no, tenemos que arreglar una cosa. Pero bueno, en principio dice que va a haber un acuerdo. Pero ese acuerdo no significa el cese de las agresiones brutales contra todo Medio Oriente. Siguen con ataques en Gaza, están atacando ahora fuertemente el sur del Líbano, Israel, están atacando la otra parte que viven palestinos, que es Cisjordania, que acaban de también matar gente. En el sur del Líbano, en los últimos 2 meses mataron 3.500 personas y 15.000 heridos. Israel exigió que desalojaran todo el sur del Líbano, que se fuera la gente, que se fuera la población, porque están bombardeando, tirando. Bueno, ¿cómo sigue esto? No se sabe. Pero en principio, el imperialismo, apoyado también, claro, en Israel, sigue con la política de dominar el Medio Oriente. Si llega a un acuerdo con Irán, será bueno, está bien, no atacaremos a Irán por un tiempo, pero quiere dominar el resto de los países. Los países árabes, los gobiernos árabes, muchos están sometidos a Estados Unidos. Y otra cosa que quería mencionar, de la flotilla que fue a Palestina, que intentó llegar a Palestina, el Global Sumud, que la intervino Israel, que metió preso a todos, que después los expulsó. Pero ahora quedó un grupo que iba por tierra, por el norte de África. Y ahí los detuvieron en Libia, hay 10 presos, hace 20 días ya, que no los suelta. Y eso muestra otra cosa, que muchos países árabes, incluyendo Libia, tienen complicidad con Israel, porque ellos no hicieron nada malo en Libia, que van a pasar ahí para ir a llegar hasta Israel, a llevar ayuda humanitaria además, tampoco iban armados, y ahí los detuvieron. Por supuesto fue por Estados Unidos e Israel, que le habrán dicho, tienen que detenerlos, listo, que no pase. Bueno, esto es lo que está pasando, que sigue pasando en Medio Oriente. En el caso de Gaza, Israel está ocupando la mitad de Gaza, aunque también dijeron que hay un cese del fuego, siguen matando gente, en menor proporción, pero matan gente ya. Allá hay más de 7.500 muertos en los últimos 2 años. Bueno,
Esto es lo que está pasando en Medio Oriente. Por eso, para nosotros es muy importante mantener la solidaridad con Palestina en el mundo, pero además de Palestina, en contra de Israel, en contra de su invasión, en contra de la ocupación, del sionismo. Eh, por eso la consigna histórica del pueblo palestino, que es por Palestina libre del río hasta el mar. Eso quiere decir que desaparezca Israel, porque Israel fue un Estado fundado nada más que para dominar contra el imperialismo, en el año 48. Desde entonces están atacando a todos los países de la región y dominándolos. Como dije, los países árabes, la mayoría, o casi todos, tienen gobiernos que se someten a Estados Unidos, empezando por Arabia Saudita, bueno, el mismo Egipto, se van sometiendo, bueno, exportan el petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros internacionalmente, comunidad internacional de trabajadoras y trabajadores, y también en Bolivia, como Partido de Trabajadores, somos parte de las movilizaciones en solidaridad con Palestina y con la región, contra Israel y contra el imperialismo norteamericano. Ahora, aunque firmen un acuerdo, vamos a ver si lo hace, porque hace rato que están diciendo en estos días, y nunca termina, con Irán, eso no soluciona el tema. Por supuesto, sería positivo en ese sentido, para Irán, sobre todo para el pueblo de Irán, porque dejarían de atacarlo y bloquearlo. Eh, Sería positivo que Estados Unidos dejara de atacar a Irán, obviamente, pero no va a dejar de atacar a los otros países, junto con Israel. Bueno, esto es lo que quería informar del hecho y, y bueno, seguiremos informando lo que pase en los próximos días, porque como dije, hablan de ese acuerdo de paz con Irán. Muy bien, Miguel. Bueno, muy importante esto. Bueno, me parece importante destacar que, bueno, Irán también ha comenzado a hacer ataques a Israel en función de los ataques que Israel está atacando, bueno, realizando contra el Líbano, ¿no? Esto es muy importante. Y bueno, lo que se menciona, ¿no? Es de que entre estos acuerdos estaría el respeto del Líbano, ¿no? Que es, bueno, es algo importante, es lograr que Israel se detenga en el Líbano y pues, esperemos, ¿no? Veamos si realmente son así estos acuerdos. Y como tú bien decías, ¿no? Los acuerdos que ya se firmaron, bueno, Israel los vulnera sistemáticamente. Este supuesto acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza básicamente está permitiendo que, bueno, los únicos que cumplen son los palestinos, ¿no? Israel sigue con sus ataques, sigue asesinando, sigue con el genocidio, sigue con sus violaciones, torturas, bueno, todo el genocidio que lleva adelante, ¿no? Entonces, bueno, realmente no se puede confiar en Israel, no se puede confiar en Estados Unidos. Sin embargo, lo que tenemos que ver en general, y un tema internacional muy importante, es que en esta región han sido derrotados, ¿no? Es muy importante la resistencia y, bueno, la contundencia con la que Irán ha logrado defenderse de Estados Unidos e Israel y que, bueno, de hecho les ha llevado a una derrota al no poder ingresar, bueno, y hacer lo que les dé la gana en Irán, ¿no? Esto es muy importante en el marco de que, bueno, muestra de que Estados Unidos, de que Israel pueden ser derrotados, incluso en el terreno militar. Y obviamente esto sucede también en el marco de que hay una conciencia generalizada en la región, en la población, en contra de Israel, en contra de Estados Unidos, en contra del genocidio contra Palestina y que, bueno, no se, no es fácil que la población permita que esto continúe y eso da el contexto para que pueda ser derrotado Estados Unidos e Israel, ¿no? Bueno, muy importante todo este tema. Estaremos, como tú bien dices, atentos
y en general, bueno, toda nuestra solidaridad internacional con Palestina, sobre todo, que sigue sufriendo el más terrible de los genocidios, con el pueblo del Líbano, que también está siendo agredido, atacado, y prácticamente se están expandiendo los métodos genocidas aplicados contra Palestina hacia el Líbano, y también con el pueblo de Irán, que también ha sufrido ataques, incluso estos días por parte de Estados Unidos, ¿no? Sí, quería agregar una cosita Sí, Miguel. que es importante, que le hemos dicho en otras radios, Ujú. que es la solidaridad con, con Gaza y con Medio Oriente de el pueblo norteamericano. Gran parte del pueblo. Ha habido manifestaciones de millones de personas. Eh, Por eso Trump trata de disimular, ¿no? Dicen yo estoy por la paz, quiero la paz con todos, basta de guerra, porque está respondiendo a un repudio popular gigante que hay en Estados Unidos. Eso también tiene mucha importancia. Eso quería agregar. ujú. Muy bien, Miguel. Bien, expresando nuestra solidaridad también, bueno, con toda esta lucha y bueno, junto con la gran solidaridad internacional en el mismo Estados Unidos, vamos al siguiente punto, ¿no? A propósito de lo que decías, ¿no? Uno de los temas ahí también al respecto, ahora que está el Mundial de Fútbol, uno de los temas también del Mundial es la solidaridad con Palestina, ¿no? A propósito, en Canadá directamente hicieron una acción exigiendo que la FIFA expulse a Israel de, bueno, de la Organización del Fútbol Internacional. Se logró que, bueno, se permite el ingreso de las banderas palestinas en los estadios. Entonces, bueno, está muy presente la solidaridad palestina también en el medio de todo lo que es el Mundial de Fútbol, ¿no? Ok, pasemos al tema, bueno, al siguiente punto. Hablemos de la llegada de la misión humanitaria de Argentina, bueno, que está llegando a Bolivia esta misión. Vamos a ver un pequeño video al respecto. Acaba de terminar la conferencia de prensa donde se anunció el lanzamiento de la misión humanitaria que parte hacia Bolivia el lunes 15 de junio, de la que en nombre de la Izquierda Socialista y de la UITSI voy a ser parte. Es un orgullo que nuestra compañera Soledad Mosquera, que también es secretaria general del gremio ADEMIS, un gremio combativo aquí en la ciudad de Buenos Aires de la docencia, sea parte de esta misión junto a una decena de otras luchadoras y luchadores que tendrán ese objetivo, relevar la violación sistemática que hay a los derechos humanos en Bolivia frente a un gobierno que reprime a un pueblo que se moviliza o pelea por la destitución de ese presidente. Como lo dijo en la conferencia, va también en representación de sus alumnos y de las familias de sus alumnos que son de la colectividad del país hermano, y además a ella desearle toda la suerte y la fuerza, un orgullo que nos represente. ¡Vamos, Sole! Bien, ahí teníamos este video de lanzamiento de la ayuda humanitaria, ¿no? Miguel, si quieres comentarnos algo. No, esto tiene muchísima importancia porque hoy la crisis de Bolivia y la represión y también la situación económica responde, está relacionada con una cuestión internacional que es saqueo sobre todo de Estados Unidos, de Latinoamérica, y, entonces tiene mucha repercusión porque en todos los países, ahora muchos gobernados por la ultraderecha, que se aliaron a Trump, en primer lugar Milei, pero no solo, los gobiernos de Ecuador, de Chile, algunos de Centroamérica, firmaron acuerdos con Trump para, ellos dicen para defender a América, pero no, para permitirle a Trump saquear, atacar a los países. Entonces, esta solidaridad popular que hay en muchos países ahora con lo que pasa en Venezuela es justamente porque lo relacionan correctamente
con lo que pasa en sus mismos países. Es decir, el saqueo es en todos lados, no es nada más que en Bolivia. Solo que en Bolivia hay un levantamiento popular muy importante. Eh, bueno, entre otros, lo de Argentina, los compañeros han dicho en marcha y todo, bueno, nosotros acá hace 3 años que nos están saqueando todo mi ley, tenemos que hacer lo mismo que Bolivia, tenemos que echarlo, tenemos que sacarlo. Entonces, esto está teniendo una repercusión internacional, también en Chile hubo marchas importantes y expresiones de organizaciones importantes. Es decir, hay una solidaridad internacional. Ahora recién nos dieron noticia de que parece que también van a venir, además, otro grupo con gente de Argentina, de Paraguay y de Perú, también en solidaridad con el pueblo boliviano. Bueno, todo tiene mucha importancia. Y nosotros, eh, por supuesto, lo valoramos mucho porque esto apoya de verdad al pueblo boliviano, que se convirtió en un ejemplo internacional ahora de resistencia. Y así es, Miguel. Y bueno, en general también es muy importante bueno, que vengan veedores internacionales para poder constatar las vulneraciones que ha habido a los derechos humanos, ¿no? Y bueno, es sistemático lo que está sucediendo en el país, las detenciones arbitrarias, como prácticamente, bueno, prácticamente es el secuestro en las calles que se ha visto de dirigentes, también el secuestro de personas incluso que estaban pasando por ahí, básicamente por usar pollera, por ir con con un atado, por el color del rostro, y a muchas personas que han detenido de la forma más arbitraria y que, bueno, poco a poco se han ido liberando, las golpizas que ha habido en las mismas detenciones, por parte de la policía en distintos espacios. eh, bueno, hechos aberrantes, ¿no? Cómo la policía lo ha atropellado con una motocicleta a un compañero, eh, bueno, de la forma más brutal, dejándolo herido, bueno, un montón de compañeros heridos, balines, gases directamente lanzados a las personas, en las municiones en general, el uso de armas de fuego, bueno, directamente de armas, bueno, de guerra, balas, ¿no? En las movilizaciones, en los intentos de desbloqueo, en los puntos de bloqueo, ¿no? Que se ha visto, bueno, en el Departamento de La Paz, pero también en Cochabamba, en Santa Cruz, en San Julián, ingreso incluso de grupos irregulares a saquear casas, a saquear cultivos. La forma en que, bueno, han asesinado a varias personas, eh, las amenazas, bueno, es justamente estos grupos de juventud cruceñista, ¿no? Amparada, protegida, resguardada por la policía, grupos paramilitares, prácticamente pandilleros que fueron a agredir a la ciudadanía, que se está movilizando, que está luchando, eh, intentos de violaciones, abuso sexual a compañeras que estaban en las movilizaciones. Bueno, realmente es una situación terrible. Todo esto es importante que se visibilice y que se denuncie y que no quede ahí, sino que más bien justamente esto sea, bueno, aparte de toda la movilización, aparte de lo que hablaremos a continuación, en general esto no puede quedar así, tiene que ir a las instancias correspondientes, tiene que ser juzgado y tiene que ser sancionado desde el gobierno, desde Rodrigo Paz exactamente, sus ministros y las fuerzas de la policía y el ejército que están actuando de forma totalmente delincuencial, al margen de la ley, vulnerando derechos humanos establecidos a nivel internacional, ¿no? En ese marco también, bueno, aprovechar este momento para expresar nuestra plena solidaridad también con la compañera Violeta Tamayo, militante de Pan y Rosas, que en la cobertura que hacía para su prensa, La Izquierda Diario, fue herida brutalmente por la represión policial, una herida, bueno, muy fuerte en su brazo, que requirió incluso una intervención quirúrgica, producto justamente de la represión, ¿no? En su labor que ella estaba haciendo de periodista, ¿no? Entonces, esto es el tipo de violaciones y vulneración a los derechos humanos que se está viviendo. Bueno, expresar nuestra plena solidaridad con la compañera y con toda su organización y bueno, denunciar esta represión criminal que está cometiendo el gobierno de Rodrigo Paz, también contra la prensa, contra la cobertura de medios y en general contra el pueblo que se está movilizando, ¿no?
Entonces, en ese marco muy importante y bienvenida a la delegación que está llegando. Y bueno, muy importante que también sea parte de esta delegación internacional humanitaria, una misión humanitaria, nuestra compañera Soledad Mosquera, dirigente del gremio ADEMIS, es como el magisterio en Argentina. Y bueno, les esperamos a nuestra compañera Soledad y a todos los compañeros que están llegando. Es muy importante en este caso la participación y que está presente ahí la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional, junto con otras organizaciones y en un espacio bastante amplio, para velar y proteger los derechos humanos de los trabajadores en Bolivia y como parte de una misión internacional, ¿no? Y como parte de la solidaridad internacional con esta lucha. Bien, ya pasando al tema nacional directamente. Bueno, es importante considerar que, bueno, ya estamos entrando ya casi a los 50 días de movilización, de bloqueo de caminos. Evidentemente hay un desgaste en las medidas de presión, han sido muy fuertes, una lucha muy importante, pero la movilización continúa con fuerza, el gobierno sigue arrinconado. Es importante tener claridad sobre esto, está cuestionado realmente el carácter de la posibilidad de gobernar que tiene Rodrigo Paz al no poder garantizar cosas elementales eh, en el país, como es el abastecimiento justamente de combustibles, de alimentos, etcétera. Y bueno, además de todos bueno, la represión, todo lo que ha hecho, las vulneraciones, añadir, ¿no? El corte de electricidad, el corte de gas en Huanuni, por ejemplo, en otras localidades de Cochabamba y Oruro, el corte de las señales de telefonía en espacios de movilización, la suspensión de los servicios bancarios justamente en estos espacios donde la gente se está movilizando, donde hay fuertes espacios de bloqueo, básicamente políticas que desde el gobierno están haciendo para tratar de quebrar la movilización y no lo están logrando, ¿no? Además de su intento sistemático de comprar dirigentes y dividir organizaciones, que no lo está logrando, si bien algunos dirigentes probablemente se han sometido, hayan traicionado y hayan ido a dialogar con el gobierno, en general la movilización y desde las bases sobre todo, hay un desconocimiento y un rechazo a los dirigentes que hacen esto y la movilización continúa con mucha fuerza. Se siguen sumando sectores, se están haciendo amplios cabildos donde se destaca que se quiere mantener la movilización y que se mantiene la exigencia de la renuncia de Rodrigo Paz. El día de hoy hay un ampliado muy importante de la Central Obrera Boliviana. Si bien habrá presión de algunos sectores para ir al diálogo, sectores que evidentemente están siendo cooptados de una u otra forma por el gobierno, el grueso de las organizaciones y sobre todo el sector campesino, el sector minero, esta alianza obrera campesina que se ha dado en las calles, en la lucha, en la movilización, a través de la Central Obrera Boliviana y las demás organizaciones en lucha, continúan en pie de lucha, continúan en el bloqueo y continúan en la movilización. Estaremos muy atentos a los resultados de este ampliado. Además, se están haciendo ampliados y cabildos en otros sectores, en distintos puntos de bloqueo, en distintas comunidades, evaluando la situación de la lucha y viendo las perspectivas, ¿no? Esto es muy importante y bueno, estamos de lleno con el apoyo a la movilización, apoyo a esta gran lucha del pueblo trabajador boliviano para la salida de Rodrigo Paz, ¿no? Y que este tipo renuncie. Bien, en ese marco es muy importante avanzar un poco en las características y en la situación a las que se ha llegado, donde prácticamente, bueno, tenemos un gobierno que no puede gobernar, que está arrinconado, que está viendo distintas formas, maniobras para tratar de avanzar y debilitar la movilización, un gobierno que está amenazando con el estado de excepción constantemente y que hasta el momento no se anima ni siquiera a lanzarlo bueno, por temor a las represalias que podría haber de esto. Uno, los juicios que le van a venir a continuación. Y dos, el tema de que con un estado de excepción puede escalar más el conflicto y puede terminar en en una derrota total del gobierno si es que es derrotado el estado de excepción y la movilización avanza
y bueno, se enfrenta directamente a la represión policial, militar y de los grupos paramilitares que está utilizando el gobierno, ¿no? De las pandillas de la Juventud Cruceñista, de la Resistencia Cochala y otros grupos afines que está armando el gobierno. Em, de todas formas, es importante mantener el repudio y el rechazo a cualquier posibilidad de estado de excepción. No se puede aceptar esto. Em, Y bueno, por el otro lado, lo que tenemos que ver es que la movilización también ha llegado a una situación donde, bueno, está el bloqueo de caminos, están las marchas impresionantes que recorren las calles de la ciudad de La Paz, que son brutalmente reprimidas. Y en ese marco es muy importante considerar que, bueno, que falta para el triunfo general de esta movilización, ¿no? Y ahí es muy importante plantear que las direcciones tienen que avanzar más allá, que es muy importante que las direcciones evalúen el conflicto y empiecen a organizarse para lo que evidentemente está planteado por la propia movilización, por la propia situación nacional. Hoy en día hay un total desgobierno por parte del régimen de Rodrigo Paz. Está implicado evidentemente tanto todo lo que es el poder ejecutivo, el poder legislativo, todo lo que es el parlamento está totalmente implicado, bueno, con el tema de la ley de excepción, están totalmente sometidos prácticamente a los dictámenes de lo que les dice la agroindustria, los oligarcas, terratenientes, y bueno, una concomitancia total entre el gobierno y el parlamento, el poder judicial que acompaña la represión y la vulneración de derechos humanos que hace el gobierno, además de todo, bueno, todos sus antecedentes de corrupción, y el Tribunal Electoral también, ¿no? Que viene de haber cometido, bueno, el fraude electoral en el departamento de La Paz, auspiciando justamente que entre como gobernador por la ventana Revilla, afín al gobierno de Rodrigo Paz, pasando por alto los procesos judiciales que tenía, pasando por alto la segunda vuelta que finalmente no hizo, y bueno, todo un entramado mafioso, ¿no? Y a esto se tiene que añadir y claramente el accionar de la policía y las Fuerzas Armadas, los militares, que prácticamente están escoltando a grupos delincuenciales, bueno, grupos que los están armando, los están volviendo grupos paramilitares, pero grupos directamente delincuenciales que van a agredir a la población, que entran a robar a casas con el resguardo de la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, esto es importante ver porque realmente está en un colapso el Estado capitalista boliviano, todas sus organizaciones están, sus instituciones principales están totalmente cuestionadas, carecen de legitimidad y están, bueno, completamente corrompidas, ¿no? Ni siquiera guardando las formas, ¿no? Entonces es evidente realmente la destrucción, las ruinas en las que está la institucionalidad del Estado capitalista en Bolivia, y eso es también lo que se tiene que tomar muy en cuenta desde la perspectiva de la movilización, ¿no? No se puede confiar en estas instituciones, no se puede esperar, bueno, nada legítimo, ni que cumplan su palabra, ni nada de parte de Rodrigo Paz, ni de ninguna de estas instituciones. Y en ese marco es muy importante que se empiece a generar y tomar como tarea la necesidad de organizar y tomar el poder por parte de las organizaciones en lucha, ¿no? La Central Obrera Boliviana, la Federación Tupac Katari de Campesinos, las compañeras de Bartolina Sisa, las distintas organizaciones campesinas que están participando de la movilización desde sus comunidades, desde sus sindicatos, desde sus organizaciones como pueblos indígenas originarios, los hermanos vecinos también a nivel departamental de el Departamento de La Paz, incluso a nivel nacional, que están organizados, que han sufrido el ataque en sus oficinas por parte de estos grupos delincuenciales del gobierno, los compañeros comerciantes también que están en una situación de lucha muy importante, igual divididos en sus organizaciones, pero hay muchas organizaciones que siguen firmes en la lucha pese a la traición de algunos de sus dirigentes, los hermanos transportistas, choferes, que también están en lucha en este momento, y bueno, por todas las situaciones y los más atacados directamente con el tema de la gasolina basura y el gasolinazo. Muchos de de los sectores de transportistas están también en las calles, están en los puntos de bloqueo, están movilizándose. Bueno, y en general los distintos sectores de la Central Obrera Boliviana en particular y sobre todo los hermanos mineros, pero también sectores del magisterio que siguen en lucha pese a la traición de su dirigencia nacional, entre otros, ¿no?
Entonces es muy importante que todas estas organizaciones comiencen y sobre todo las direcciones de estas organizaciones se les plantea que organicen y que se pongan la tarea de establecer un gobierno de estas organizaciones. Es la única instancia legítima del pueblo boliviano en general, bueno, en Bolivia en particular, de que pueda establecer un gobierno que pueda establecer y garantizar las condiciones mínimas bueno, de transparencia en el tema de gasolina, abastecimiento, etcétera, en el país, ¿no? No se puede dejar estas tareas a instituciones totalmente corrompidas como las que hemos mencionado desde las Fuerzas Armadas, policía, legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, el gobierno realmente está totalmente, bueno, cuestionado incluso por quienes lo apoyan. Entonces realmente es muy importante que se ponga a la tarea nuestra Central Obrera Boliviana, nuestras organizaciones que están en pie de lucha en manos de Tupac Katari, la tarea de tomar el poder, de organizar el gobierno de las organizaciones que están en lucha y a partir de eso recomponer la situación del país y garantizar todas las necesidades básicas de toda la población, ¿no? Y solo un gobierno de estas características, un gobierno de los trabajadores, del pueblo trabajador organizado y movilizado, va a poder garantizar, bueno, lo necesario para el funcionamiento del país y para que el pueblo trabajador en general pueda garantizar sus condiciones de vida, algo que ha sido atacado constantemente por el gobierno de Rodrigo Paz y que es una de las causas centrales de toda esta movilización. Entonces es importante hacer esta discusión, plantear la conformación, se plantea y ya había algunos intentos, pero es importante avanzar en una coordinación, un comité de movilización que se formen los distintos puntos de bloqueo y que se centralice a nivel nacional a partir de las direcciones, a partir de compañeros y compañeras que estén elegidos y respaldados por sus bases frente a la traición de varios dirigentes. Estas tareas son muy importantes para que esta movilización avance y termine derrotando al régimen de Rodrigo Paz. En ese marco, bueno, hay muchas tareas más, el tema de democratizar más las organizaciones, de sumar y organizar a los sectores que no están organizados. Bueno, es muy importante en los empleados de la COP que se están abriendo las puertas a sectores, aparte de los sectores afiliados, a los sectores no afiliados y la participación además directa de algunos compañeros de federaciones o sindicatos, sí, pese a que sus direcciones nacionales o sus direcciones más grandes han estado en contra incluso de la movilización o se han desaparecido de este proceso, se está abriendo los ampliados este espacio para organizaciones más de base y también que se organicen compañeros no afiliados, ¿no? Organizaciones que no están afiliadas directamente a la Central Obrera Boliviana. Esto es importante, pero se tiene que profundizar y tiene que haber un compromiso y una acción directa desde las direcciones para organizar a los sectores y sumar a la lucha a distintos sectores que, bueno, no son parte de la Central Obrera Boliviana, que todavía no están en la movilización, e incluso el tema y la necesidad de sindicalizar a todos los sectores precarizados de distintas características, que es justamente lo que ha ido haciendo el capitalismo en Bolivia, de ir precarizando a distintos sectores y generando una total informalidad en la economía. Bueno, esa es una tarea también muy importante y justamente todo esto tiene que estar enmarcado en la necesidad y en la, bueno, necesidad objetiva hoy en día de que realmente gobiernen las organizaciones de los trabajadores, la Central Obrera Boliviana, Tupac Katari, las distintas organizaciones del pueblo trabajador boliviano, organizadas y movilizadas. Bueno, eso, Miguel, si quieres complementar un poco sobre este punto. Lo que quiero decir es que hay obviamente antecedentes históricos en Bolivia muy importantes de momentos en que, por ejemplo, cuando se formó una asamblea popular en el 72, encabezada por la Central Obrera Boliviana. Claro, después vino la dictadura de Banzer y no pudo. Pero esto es muy importante, es decir, volver y por supuesto lo del 52.
cuando se formó la COB y el movimiento obrero y campesino impusieron medidas, tampoco tomaron el gobierno, pero podían haberlo hecho porque derrotaron al ejército, e impusieron medidas, por ejemplo, la reforma agraria, la nacionalización del sector más importante de la minería en ese momento. Bueno, estos son antecedentes históricos de Bolivia. Y ahora, en esta crisis, obviamente, hace falta volver a plantear el tema que no se logró antes, pero que se intentó, digamos, gobierno de las organizaciones, del pueblo trabajador. Eso quería agregar. Muy bien, Miguel. Muchas gracias. Y bueno, esa es una tarea que está planteada en estos momentos en la realidad nacional, ¿no? Para, bueno, salir de esta situación de crisis, salir incluso, bueno, del cansancio también que se ha generado tras, bueno, ya mes y medio de movilizaciones. Entonces es necesario avanzar y asumir eso, ¿no? El gobierno de los trabajadores en el país para, bueno, terminar de sacar a este gobierno títere de Estados Unidos y para un triunfo general de una medida de lucha tan importante, tan grande y tan valerosa que lleva adelante y sigue llevando adelante el pueblo trabajador boliviano. Bien, y bueno, de esta forma entonces vamos concluyendo este programa de Radio Rebelión. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Y bueno, hasta entonces con Radio Rebelión. Entonces, compañeros. El pueblo español se va para no volver jamás a Bolivia. El pueblo español se va para no volver jamás a Bolivia. Un día más estará, unas horas más estará, el pueblo pide a Sanoso, grande patria, a Maralayo, a Cogollo. Un día más estará, unas horas más estará, el pueblo pide denuncia, a Sanoso, grande patria, a Maralayo, a Cogollo. El pueblo español se va para no volver jamás a Bolivia. El pueblo español se va para no volver jamás a Bolivia. Un día más estará, el pueblo pide. If you